Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Hoy vamos a estudiar acerca de el respeto a nuestras autoridades, Romanos 13, un tema muy importante. Entonces, después de que el apóstol Pablo nos dio una cátedra teológica de la justificación, de la salvación por medio de la gracia, ahora si se han dado cuenta, nos está llevando a la práctica, a vivir una vida cristiana práctica. Entonces este va a ser un tema también que tenemos que llevar a la práctica. Romanos 13:1 dice, sométase. La palabra es hupotazo en el griego y significa obedecer, estar bajo autoridad, sujeto a autoridad, y también significa sumiso. Es lo que significa esa palabra, sométase. Toda persona. Y recuerden que el apóstol Pablo le está escribiendo a cristianos, está exhortando a cristianos. Entonces la exhortación es para toda persona, para cristianos y no cristianos. ¿A quién nos tenemos que someter? Dice el versículo, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vean las consecuencias de no obedecer y de no respetar y de no someternos a nuestras autoridades superiores. Acarrean condenación para sí mismos. Voy a leerles estos versículos en otra versión. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. ¿Y quién fue el primer rebelde que se rebeló contra la autoridad máxima y suprema? Satanás se rebeló contra Dios. Miren, estos versículos ciertamente nos hablan acerca de las autoridades públicas o civiles. Y en nuestro país la máxima autoridad, ¿quién es? Es el presidente de la República Mexicana. El presidente de México tiene autoridad, y esta autoridad ha sido dada para que él haga bien a todo el pueblo mexicano. Dios le ha delegado esa autoridad. Y todos los países tienen su máxima autoridad, pero sobre todos ellos está la máxima, está por encima una autoridad. Y de todo el universo, ¿quién es? Nuestro Dios, el alto y sublime. Ahora,
Dios, al ser la autoridad suprema sobre todos, Él es el único que tiene el poder y la autoridad para poner y quitar las autoridades. Y para nosotros es muy importante, hermanos, que podamos reconocer todas esas autoridades superiores, lo dice el versículo, que han sido establecidas, han sido puestas por Dios. Porque si no las reconocemos, entonces no las vamos a obedecer ni respetar. Por ahí se tiene que comenzar, como lo que he mencionado en algunas ocasiones. Cuando alguien está mal y no reconoce que está mal, ya no puedes seguir adelante. Si sigue en su necedad de que no, yo tengo la verdad y no. Es como cuando Jesús dijo, yo he venido a sanar a los enfermos. Entonces, si alguien no reconoce que está enfermo, ¿cómo le vamos a dar la cura para que se pueda sanar? Bueno, nosotros tenemos que reconocer que tenemos una autoridad. Primero, nuestra autoridad que está en los cielos, que es nuestro Señor, la máxima autoridad espiritual, por así decirlo. Pero también el Señor ha puesto autoridades en este mundo. Ahora vaya conmigo al libro de Mateo, Mateo 8:9, para ver aquí un ejemplo. Aquí tenemos a un centurión hablando con el Señor Jesús. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, le dijo este centurión al Señor, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto, y lo hace. Son obedientes y lo hace. No se le ponían al brinco los soldados a este centurión. ¿Por qué no mandas a él? No, eran obedientes. Les decía, vas a seguir estas instrucciones que te estoy diciendo al pie de la letra. Y ellos seguían las instrucciones de este centurión. Este versículo nos muestra de una manera muy clara este reconocimiento de autoridad. Este hombre, un centurión, tenía un entendimiento muy amplio de lo que significa servir bajo autoridad y a la vez tener autoridad para servir a los demás. Este era un hombre centurión, es decir, un oficial militar que estaba al frente de 100 hombres. 100 hombres les daban cuentas a este centurión. Y él daba estas órdenes y sus siervos obedecían y hacían las cosas que él les mandaba. Sin embargo, este hombre también tenía una autoridad superior a la que tenía que rendir cuentas. Y eso le daba autoridad con los demás soldados a su cargo. Por eso dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Estaba reconociendo esa autoridad. Este hombre reconocía que Jesús tenía autoridad. Por eso se dirigió de esta manera ante el Señor, con estas palabras que ya leímos. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces, él sabía que tenía el poder para sanar. En este caso, la situación que estaba pasando este centurión. Bueno, hermanos, todos nosotros tenemos autoridades superiores, y esta autoridad que se les ha otorgado no se originó de la nada. Esta autoridad viene de arriba, es decir, viene de Dios. Esto fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pilato. Vaya conmigo a Juan 19:10 y versículo 11. Entonces ya vimos el ejemplo de este centurión que estaba pidiendo a Jesús que sanara a su siervo. Es un buen ejemplo acerca de la autoridad. Bueno, vamos a ver ahora esos versículos. Entonces le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas?
¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, de lo alto, es decir, de Dios. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Estos versículos nos muestran algo muy glorioso. Y al mismo tiempo es un misterio, hermanos. Porque imagínense, la máxima autoridad, el rey del universo, se estaba sometiendo, en este caso, a un pagano. ¿Qué ejemplo nos está dando aquí el Señor? Le dijo, no tendrías contra mí ninguna autoridad si no te fuese dada de arriba. Y porque te fue dada de mi Padre que está en el cielo, por eso la respeto. Por eso la respeto. Bueno, aquí la palabra griega para autoridad es exousia, con X, que significa tener control, fuerza, poder, y también significa influencia delegada. El diccionario de la lengua española define autoridad como el poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho, potestad, facultad, legitimidad, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. También la define como la persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. Bueno, Cristo, ya estamos viendo, que era un hombre bajo autoridad. Él siempre obedecía al Padre en todo. Él hacía la voluntad de Dios y no su propia voluntad. ¿Qué fue lo que dijo en el huerto de Getsemaní? Que se haga tu voluntad y no la mía. Esto nos habla de un siervo que está bajo autoridad y que reconoció en todo tiempo la autoridad que él tenía de Dios Padre. Bueno, así de esta manera podemos comprobar que es de suma importancia primero reconocer que todos tenemos autoridades superiores y que Dios les ha dado dicha autoridad. Ahora bien, hermanos, ¿quiénes son estas autoridades superiores que Dios ha establecido? Bueno, en el ámbito familiar tenemos al varón que Dios ha puesto como cabeza, como el que guía, como ese líder. Y la mujer debe reconocer esta autoridad en él. Vamos a leer un versículo. 1 Corintios 11:3. Vean cómo el apóstol Pablo escribió aquí. Pero quiero que sepáis, y es lo mismo que nos está diciendo el apóstol, quiero que sepan, quiero que entiendan, quiero que conozcan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, en este versículo, ¿significa que Dios es mayor que Cristo porque Dios es la cabeza? Es una buena pregunta. La respuesta es no, porque ellos son iguales. Pero esto es por orden, hermanos, porque aquí el Señor nos quiere enseñar orden. Porque después dice que el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, de la misma manera, el hombre no es mayor que la mujer, somos iguales. Pero este es el orden que Dios ha establecido, que el varón sea la cabeza, que él sea el líder. Esto ya lo hemos explicado también en muchas ocasiones. Ahora, estamos viendo estas autoridades en el ámbito familiar. Pero ya como conjunto, tenemos a los padres. Y los hijos deben reconocer también esta autoridad en el papá y la mamá. Por ejemplo, si el papá se va a trabajar y la mamá se queda en casa haciendo sus labores, en ese momento
En la casa, ¿quién es la autoridad? Es la mamá. Es la que tiene la autoridad en ese momento. Ya si sale una situación crítica, pues lo tiene que hablar al varón, ¿sabes qué? La situación está así, pero en otras cosas ella tiene la autoridad para decirle no vas y no sales. Y los hijos tienen que reconocer esa autoridad. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. De hecho, si no me equivoco, vamos a Éxodo 20, en donde están los 10 mandamientos. También están en otro libro, no recuerdo si es Deuteronomio. Pero en Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Y los primeros tratan acerca de esa relación que debemos de tener con nuestro Dios, nuestra máxima autoridad. Es una relación de manera vertical, porque los demás son de manera horizontal. Es con nuestro prójimo, con las personas. Y miren, uno de los mandamientos también dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es lo que dice Éxodo 20:12. Entonces, qué importante es que podamos reconocer esa autoridad en nuestro hogar. Los papás tenemos como nuestra autoridad. Bueno, hermanos, en la iglesia también tenemos autoridades superiores. Y en primer lugar, nuestra principal autoridad espiritual, ¿quién es? Es el Señor. Es el Señor. Tenemos también al Señor como nuestra cabeza, es la cabeza de la iglesia, es lo que dice también Efesios 5:23. ¿Qué les leo? Porque el esposo es cabeza de su esposa. Aquí ya leímos esto, bueno, ya aprendimos de esto. Así como Cristo es cabeza de su iglesia. La iglesia es de Jesús, es del Señor, no es nuestra. Él es nuestra autoridad, es la suprema autoridad espiritual dentro de la iglesia. Dice, y también su Salvador, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ahora, hermanos, solo meditemos en esto, en lo que vamos. ¿Se pueden imaginar un mundo en donde no tengamos ninguna autoridad? Por ejemplo, en la escuela, que no existan los maestros, que no tuviéramos tránsitos, policías, en la casa que no estuvieran nuestras autoridades como los padres. Imagínense un mundo así. Sería un caos total por todos lados. Es para poner orden. Tenemos estas autoridades para poner orden. Bueno, en la iglesia tenemos a nuestro Señor Jesús como la máxima autoridad espiritual. Pero también dejó a los pastores, como dice también Hebreos 13:17. No solo pastores, como dice Efesios 4:11, también apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Pero vean lo que dice Hebreos 13:17. Entonces, el Señor ha delegado también esa autoridad aquí a hombres, a pastores dentro de su iglesia. Y lo que dice es, obedeced a vuestros pastores. Y esa es la parte que más me encanta a mí. Lo que sigue ya no me gusta. Sí, nada más ahí vamos, ya se acabó la enseñanza, vámonos. Sean obedientes. Y muchos pastores no les gusta dar enseñanzas acerca de este versículo, porque lo que sigue nos pone a temblar, porque vamos a dar cuentas nosotros de ustedes. ¿Ya ven por qué es importante que ustedes obedezcan a sus pastores? Al pie de la letra, con punto y coma. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen así, el pastor va a dar cuentas.
no a ustedes, porque Él les está dando una instrucción que ustedes sigan. Si ustedes no la siguen, están siendo desobedientes a sus pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Qué más sigue? Esa palabra me gusta. Y sujetaos a ellos. Pero ya lo que sigue, ya no me gusta tanto. Porque ellos velan por vuestras almas. Bueno, eso sí me gusta, estar velando por sus almas. Pero lo que sigue, como quienes han de dar cuenta. Después dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sería muy terrible, ¿no? Que un pastor llegara quejándose siempre, que no lo haga con alegría, con amor por el Señor. Y por ustedes también, por las ovejas. Otra versión dice, obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Esa traducción está bonita, esa versión, mejor dicho. Bueno, Dios en su iglesia, porque es su iglesia, Él ha puesto autoridades también. Y entre estas autoridades, repito, están los pastores, están los maestros, los evangelistas y lo que dice Efesios 4:11. Porque dice que Él mismo constituyó. Así que en una iglesia local, hermanos, la autoridad principal, ¿quién es? ¿Sí? Soy yo. Es el pastor. Y el Señor no se equivoca cuando Él llama a sus siervos, cuando Él pone a sus siervos, porque Él es perfecto. Entonces, Él, nuestro Dios, le ha dado a cada iglesia local el pastor que necesita. ¿Para qué? Para que las alimente con la palabra, para que las cuide de los lobos y de todas las falsas doctrinas que se están levantando. Por eso Jeremías 3:15 dice, yo os daré pastores según mi corazón, es decir, conforme a mi corazón, de acuerdo a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. No recuerdo si en Jeremías o en Ezequiel, en otro libro, habla acerca de los pastores que se aprovechan de las ovejas. Bueno, vamos a tener que dar cuentas de eso, ¿no? ¿Y cuántos pastores hay que se aprovechan de las ovejas? Otra versión de este versículo de Jeremías 3:15 dice, os daré pastores que cumplan mi voluntad, para que os guíen con sabiduría y entendimiento. Bueno, Dios le ha dado autoridad a los pastores para que hagan bien, no para que hagan mal. Para edificar, no para destruir. Para ayudar, no para abusar de ustedes, hermanos. Un pastor que ama a Dios y a su iglesia jamás va a intentar dañarlos. Siempre va a buscar su bienestar para edificarlos, siempre. Un verdadero pastor. Y a veces las cosas se les van a decir duramente, hermanos, al corazón, pero es por su bien. Es por su bien. Vamos a leer un versículo, 2 Corintios 13:10. Entonces estamos viendo de una manera muy clara cómo el Señor ha delegado esa autoridad. Ha depositado esa autoridad en diferentes esferas. En la esfera familiar y ahora en la esfera espiritual, que estamos viendo aquí dentro de la iglesia. Siempre va a buscar el bien, como dice este versículo, aquellos que realmente aman al Señor y su palabra. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, dice el apóstol, para edificación, para construir y no para destrucción. Repito, esa autoridad que el Señor
le da a sus pastores no es para maltratar a los congregantes ni a los servidores. Esta autoridad es para dirigir la iglesia, para llevarla a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con su palabra. El Señor ha puesto y dado pastores a su iglesia, y ellos son como columnas dentro de la misma. Eso también lo dice Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Ahí está una columna. ¿Qué hace una columna? Sostiene el peso. Son muy importantes porque de otra manera se cae el edificio. Considerados como columnas, y no es que seamos más que ustedes, hermanos, no, ya lo hemos explicado, somos siervos. Simplemente el Señor nos ha puesto aquí y es por orden y porque no hay nada diferente a ustedes, somos iguales. Solamente el Señor así lo quiso. Tenemos solamente un rol diferente. Nos dice este versículo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, dentro de esta analogía podemos entender que los pastores son como las columnas que sostienen el edificio para que no se caiga. Ahora, hermanos, este trabajo que hacen los pastores es un trabajo muy duro porque implica el área física, el área emocional y el área espiritual. Realmente hasta ahora yo lo puedo entender, antes no. Y muchos no lo entienden todavía. Que el trabajo de ser pastor, de una vez le digo aquí a este bebecito que está aquí, para que vaya viendo que quiere ser pastor, todo lo que implica, es bonito, sí es bonito, hermano, servir a Dios. Pero implica un desgaste físico, emocional y espiritual como no se lo imagina. Yo el hecho de pensar, yo respeto mucho a mi pastor Álvaro, lo respeto mucho, por muchísimas cosas. Pero hasta este punto me he dado cuenta de lo que representa realmente ser un pastor y todo lo que implica. Imagínense, solamente en el aspecto físico. Salir, no sé, 3 veces por carreteras lloviendo, nosotros ni nos damos cuenta de lo que están pasando en carretera. Si se les quedó la camioneta, ni nos damos cuenta porque estamos dormidos nosotros. Nada más para que nos demos una idea en lo físico. Si comió o no comió, la iglesia no se da cuenta. ¿Sí me explico? Por llevar la palabra de Dios. En la parte espiritual, imagínense tener un caso realmente muy fuerte en la iglesia que tenemos que atender y, ¿sabes qué? Estás mal y te vas de la iglesia. Eso no le gusta a ningún pastor. Estás mal y si sigues en ese pecado, la Biblia dice que te tenemos que echar fuera. Decisiones muy duras, ¿no? O cuando te llega un matrimonio a punto de divorciarse, ¿qué vas a hacer? Es un trabajo muy difícil, pero al mismo tiempo es muy bonito porque ves la obra de Dios también en el corazón de las personas. Es un arduo trabajo y el Señor los ha puesto ahí como las autoridades dentro de la iglesia. Entonces, lo mejor que podemos hacer, hermanos, es obedecer a nuestros pastores. ¿Sí? Ahora, en todo, no hay un límite, como para cualquier autoridad. Hay un límite. Si yo les pido algo que va en contra de la palabra, ¿lo van a obedecer? Pues claro que no tienen por qué obedecerlo. Pero si los pastores digan, obedezcan porque esto dice la palabra, aunque no nos guste, hay que hacerlo. Nos va bien, yo lo he visto en mi vida. En ocasiones cuando a veces no estoy de acuerdo en algo y alguna autoridad, por ejemplo en mi trabajo me dice hazlo, me va bien. Obedezcan a sus pastores. Debemos de sujetarnos a los líderes que Dios ha llamado y que Él mismo ha puesto. Es por nuestro propio bien que debemos obedecer y sujetarnos a los líderes designados por Dios. Como les decía, si el pastor le da un consejo basado en la Escritura, obedezcan y no sean rebeldes. Porque es la autoridad que el Señor ha designado
dentro de la iglesia. Él lo ha puesto en esta iglesia local. Bueno, el día de hoy hay muchos cristianos que se han ido a un extremo muy peligroso y dicen hasta este tipo de cosas. Confronté al pastor, fui con el pastor y lo confronté delante de todos. Eso no se hace, hermanos. Si tienen algo, vayan a la palabra, hablen con él a solas y díganle las cosas que tienen que decirle. Pero no vengan aquí, pastor, usted es un falso profeta y usted me está quitando el dinero. Y aún no se debe de hacer así. Y usted, lo que sea. No es la manera, hermanos, no son las formas. Entonces, si van a hacerlo, háganlo con respeto y con un espíritu de mansedumbre. Bueno, dentro de la esfera, y vamos a cambiar aquí otra esfera, del gobierno civil, tenemos también autoridades, tales como el presidente, tenemos a los gobernadores. Hablando de la escuela, tenemos a los maestros de bachillerato, de universidad. En nuestro trabajo también tenemos autoridad. Nuestra autoridad, ¿quién es? Nuestro jefe, ¿verdad? Nuestro director, nuestro gerente, lo que sea. Y bueno, el Señor también nos ha puesto de cierta manera, soberanamente ahí, para que podamos obedecerles en todo lo que tiene que ver con nuestras actividades laborales. Bueno. Tenemos a los policías, a los tránsitos. ¿Qué vas a hacer cuando un tránsito te diga, pasa? Y está en rojo, ¿qué vas a hacer? ¿Si pasas o no pasas? Tienes que pasar, es la autoridad. De hecho, es una regla, ¿no? También de tránsito. No, pero es que está en rojo. Él te está diciendo que pases. Te está cuidando. Es para que lo hagan bien ellos, ¿no? Para cuidarnos. Entonces tienes que pasar. En todos lados tenemos autoridades. Tito 3.1 dice, vean lo que dice Tito 3.1, porque se nos olvida. Tito, recuérdales. Recuérdales a los de Casa de Oración Guanajuato que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Porque he visto a algunos, Tito, que no se sujetan. Es más, maldicen al presidente, maldicen a los gobernantes y de todo se quejan. De todas las leyes que ha establecido el gobierno. Diles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Un recordatorio a tiempo que nos está dando el Señor. Entonces, hermanos, cada lugar en este mundo cuenta por lo menos con una autoridad. Ya vimos que las empresas, los hospitales, las oficinas de cualquier tipo, en el hogar, en las escuelas y hasta en los deportes también tenemos autoridades. Ahora vamos a Romanos 13.1, que fueron los versículos que tomamos de base. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, ¿sabía que los cristianos estamos llamados por Dios a ser ejemplo en sujeción y en obedecer las leyes civiles donde vivimos? A ser ejemplo. A ser ejemplo. O ustedes se pueden imaginar al pastor pasándose los semáforos allí a 180 kilómetros por hora. Es que ya está, casi se pone en amarillo, písale. Aquí es lo que significa. Está parpadeando para cambiar en amarillo y ya el mexicano ya está con todo para pasarse, ¿no? Cuando el amarillo te está diciendo,
Es una prevención, es para que te detengas. Habrá casos donde ya estás en la línea, ¿no? Te está tomando. Ahí es peligroso pararte, porque si viene un carro detrás, te va a pegar. Y a veces es mejor si pasa, pero ya cuando estás al límite de la línea, hay que saber distinguir nada más eso. Pero los cristianos estamos llamados a ser ejemplo en sujeción y en obedecer las leyes donde vivimos. Por ejemplo, si te vas a vivir a España, tienes que conocer las leyes. Y no puedes aplicar las mismas que aquí. Algunas van a ser comunes, otras no. Tienes que estudiar. Y no decirles que allá en México, no, pues ¿cuál en México? Te va a decir, no, estás en España. Aquí la ley de tránsito es esta, algunas reglas diferentes. Estamos en un mundo donde tenemos autoridades y tenemos que ser ejemplos en someternos a ellas y obedecer las leyes. Entonces nos sometemos a las autoridades de gobierno porque han sido puestas por Dios y establecidas por Él. Vamos a 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Bueno, estas palabras fueron escritas por Pedro en los días del Imperio Romano. En ese tiempo no había democracia. Aún así él reconoció la autoridad legítima del gobierno romano. Bueno, estos versículos que hemos leído nos hablan de someternos a los gobernantes y al rey. Bueno, aquí se refiere al presidente. Es obvio que se refiere a los gobernadores y al presidente de la República Mexicana, ya en nuestro contexto actual. Bueno, en el libro de Hechos vamos a ver a Pablo cómo aplicó este principio de reconocer y someter la autoridad. Vamos a Hechos 23:2, que por cierto no hemos llegado a este capítulo. Pero vamos a ver aquí a Pablo. Vayan conmigo a Hechos 23:2 en adelante. El sumo sacerdote, Ananías, es decir, la autoridad, en ese momento ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Cómo sentirías? Que te golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias, pero Pablo no sabía. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Es decir, Pablo estaba reconociendo que se había equivocado y de cierta manera él se dio cuenta que estaba frente a una autoridad y que él había actuado mal en su reacción, porque él estaba de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 22:28, que dice así, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Otra versión dice, no hablen mal de los jueces ni maldigan a sus gobernantes. ¿Y cuántos por ahí salen bien atrevidos a decir cualquier cosa acerca del presidente? ¿Cuántos de ustedes votaron por el actual presidente? A ver, levanten su mano. Yo no alcancé, recuerdo que no alcancé. Iba a las carreras y ya no alcancé a votar. O por otro presidente, ¿no? Que querían que gobernara. Pero hay muchas personas en internet, muchas cosas que se dicen por videos. Es más, se dieron cuenta del último caso, ¿no? Entre donde el presidente se estaba peleando directamente con otra persona del medio. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Lo más feo que puede suceder. Ahora, en este caso yo lo veo peor para el presidente, no es rebajarse de cierta manera, a ponerse a discutir con alguien.
Bueno, no vamos a entrar en esos temas. Lo que tenemos que hacer es lo que nos dice la palabra. Y nos dice, no injuriarás a los jueces, no los vas a maldecir, no hablen mal de ellos, ni los maldigan. Al contrario, nos dice que oremos por nuestras autoridades. Amén. Entonces, Romanos 13:1, no vaya, se lo voy a leer. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque hay autoridad, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, el Señor ha establecido un orden para el funcionamiento de la sociedad humana, y este orden tiene que ver con el gobierno de las naciones. Dentro de este gobierno existen leyes establecidas por los gobernantes que deben ser aceptadas por parte de los gobernados para controlar el caos que se puede producir en una sociedad sin orden. Tiene que haber un orden. Si así con orden, ¿cómo está nuestro México? Con leyes. Bueno, en este pasaje Pablo está considerando el gobierno humano y la responsabilidad que el creyente tiene de obedecer las leyes implantadas, para lo cual comienza por considerar el ejercicio de autoridad como algo establecido por Dios mismo, por lo que el desobediente a las leyes decretadas por los gobiernos es un opositor a la voluntad de Dios, porque Dios las ha establecido. Hermanos, nosotros no somos de este mundo, sin embargo, por cuanto estamos en el mundo, debemos obedecer las leyes de los gobiernos. Ahora bien, únicamente podemos desobedecer solo en aquellos casos en que se legisle abiertamente en contra de la palabra de Dios. Solamente. Y podemos ver algunos casos. ¿Recuerdan cuando el faraón mandó asesinar a los niños? Que les dijo, todos los niños quiero que me los asesinen. Porque tenía miedo de que el pueblo de Israel se convirtiera en un pueblo más grande que el egipcio. Y mandó a las parteras, si es niño, quiero que me lo maten. ¿Y qué hicieron las parteras? Desobedecieron las órdenes del gobierno, porque iba en contra de lo que Dios les había dicho. Estaba en la palabra. Entonces, solamente en ese caso, hermanos. Ahora con lo que pasó ya estamos hablando de la pandemia, ¿no? Pero ¿cuántas iglesias se rebelaron contra el gobierno? No acataron las normas, las reglas, y se congregaron y hasta sin cubreboca había pastores ahí que salían y mírenme, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y sacan de contexto todo. Bueno. Sacan de hecho de contexto Hechos 4:19 que vamos a leer. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban predicando la palabra. Y por eso los encarcelaban y le estaban prohibiendo predicar el evangelio. Si nos llegaran a prohibir a predicar el evangelio, no tenemos por qué obedecer. Y les ponían unas golpizas y ellos seguían predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios es mayor que el mandamiento del hombre. ¿Sí? Y el Señor Jesús, vayan y prediquen el evangelio. Y ellos le estaban prohibiendo, los hombres. No, porque tenemos un mandamiento más alto y que viene de arriba, que viene de Dios. Y así nos cueste la vida. Vamos a obedecer primero a Dios. Pero sí se está entendiendo para no confundirlos. Es la única excepción. Si nuestro gobierno nos pide que hagamos algo en contra de lo que dice la palabra, no tenemos por qué obedecer. Pero si te pide, ponte el cubrebocas, póntelo. Si te pide que te bañes con gel completo, báñate con gel.
No pasa nada, no vas a perder tu salvación. Bueno, hay que tener un buen entendimiento en todo esto. Bueno, aquí surge una pregunta válida. ¿Supone esto que los gobiernos de los hombres están conforme a la voluntad de Dios? La respuesta es un rotundo no. Simplemente el principio de autoridad es puesto para el funcionamiento correcto de la sociedad humana. Hermanos, ¿ustedes conocen algún gobierno injusto? Bueno, el Señor no ve con agrado que los gobiernos sean injustos y legislen contra su voluntad. ¿Ustedes creen que Él está contento con todas estas leyes que se están levantando? Donde están permitiendo que se asesinen bebés y niños. Van a dar cuentas un día. Un día van a dar cuentas. Como los pastores también vamos a dar cuentas. Cada uno vamos a dar cuentas. Bueno, en aquel día, como les comentaba, Dios pedirá cuentas a todas las autoridades de sus responsabilidades por la mala gestión de sus gobiernos. Ahora, hermanos, no olvidemos que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta y les estaba demandando sumisión a los cristianos con los gobernantes, Nerón estaba como la máxima autoridad y era un déspota, un autoritario, un multiasesino, era un pervertido, un dictador y era un enemigo de los cristianos. Nada más para que vean algo, creo que en alguna ocasión estudiamos un poco, pero Nerón asesinó a su hermano por celos, con tinte político. Cuando su mamá se dio cuenta de esto, también la mató. A su esposa también la asesinó. Este hombre se casó con un joven al que vistió de mujer el día de su boda. Era un pervertido, era un asesino. Y uno de sus hechos más conocidos es el famoso incendio de Roma que lo provocó por asuntos políticos. Porque le echó la culpa a los cristianos. Y esto generó una persecución contra los cristianos de manera despiadada bajo su gobierno. Murieron miles y miles de cristianos. Y fue bajo este gobierno que Pablo y Pedro murieron ejecutados. Hermanos, aquí tenemos que detenernos. Sin embargo, Pablo nunca se levantó en contra de este malvado emperador y tampoco incitó a los demás cristianos para que se fueran contra su gobierno. No lo vemos. Y a nosotros nada más nos dicen, póngase el cubrebocas y ya queremos rebelarnos por eso. Ya no soportamos. Y en todo esto, hermanos, Cristo es nuestro máximo ejemplo. Él se sometió a las leyes de su tiempo. Por ejemplo, la Escritura dice que Él pagaba impuestos. Él tributó al César, como lo dice Marcos 12:13. Sabiendo que los romanos habían conquistado y subyugado a Israel y ejercían tiranía sobre ellos. La máxima autoridad, Jesús nunca se rebeló, siempre obedeció. Ya lo vimos contra Pilato. La suprema sumisión a los gobiernos injustos de los hombres fue que Él mismo voluntariamente sufrió bajo el poder de Poncio Pilato y reconoció que la autoridad de aquel le había sido dada por Dios mismo, como dice Juan 19, que ya lo leímos. Bueno, debe entenderse bien que lo que ha sido establecido por Dios no es el que gobierna, sino la autoridad con que lo hace. Ahora, hermanos, ¿es lícito pues rechazar algún sistema de gobierno? El apóstol no habla de sistemas de gobierno, que por cierto algunos son repugnantes y tiranos, como ya lo mencionamos, sino del gobierno en sí, es decir, el orden divinamente establecido para el ejercicio de la autoridad. Dios estableció el gobierno de las naciones, no la forma, sino la autoridad para gobernar. Por tanto, demanda que se obedezca a las autoridades. Todos en alguna ocasión nos hemos opuesto a alguna autoridad, ¿sí o no? Yo creo que todos. Pero aquí se trata de una condición que se opone continuamente a la autoridad, una rebeldía constante. Se trata de un estado en el que el hombre es súper rebelde contra las autoridades.
contra las leyes. Este es un acto de resistencia y oposición a Dios, ya que fue Él quien estableció el gobierno humano. Por tanto, el que se opone a esto está resistiendo a la voluntad de Dios. Y resistir equivale a ponerse en contra de lo que Dios ha establecido. Esto no significa que tenemos que admitir todas las leyes de los gobiernos como lícitas y acatarlas, ya que la barrera de la obediencia está en aquello que no entra en conflicto directo con la verdad revelada en la palabra de Dios. Y un ejemplo bíblico de esto lo podemos encontrar en Daniel y sus compañeros, que desafiaron los decretos reales porque eran contrarios contra la voluntad de Dios. Eso lo podemos ver en Daniel 1, capítulo 1, capítulo 3 y 6, pero no tenemos todo el tiempo. Ahora, sin duda, el pensamiento del apóstol está aquí en el ejercicio de autoridad que establece las leyes para preservar el orden, aprobar el buen comportamiento y castigar el mal. Para eso el Señor puso esas autoridades. Reconocer la autoridad es muy importante en nuestras vidas, hermanos. Y reconocer la autoridad lleva consigo dar cuentas de lo que estamos haciendo. Y a casi nadie le gusta rendir cuentas a alguien. Y aunque muchos escapen de rendirle cuentas a alguien aquí en la tierra, en aquel día nadie va a escapar ante la suprema autoridad que es Dios. Por ejemplo, los pastores van a dar cuentas de la iglesia. Imagínate aquellos pastores que se rebelaron contra sus autoridades. ¿Qué le van a decir a Dios? ¿Cómo se van a justificar? Los padres van a dar cuentas de su familia. Los cristianos van a dar cuentas de sus dones y talentos. ¿Por qué lo escondiste? Tenías un gran don para poder edificar la iglesia y lo escondiste por mucho tiempo. Van a dar cuentas también de eso. Los rebeldes van a dar cuentas de sus malas obras. Y como también ya lo vimos, los presidentes darán cuentas de sus países. Porque ellos fueron establecidos y se les dio una autoridad, como dice la palabra, no para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, es lo que dice Romanos 13:3. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, el Señor ha puesto ese orden dentro del gobierno civil. Y ya lo explicamos. La única excepción es cuando ellos nos pidan que hagamos algo en contra de la voluntad de Dios, de la palabra. No tenemos por qué obedecer a nuestras autoridades. Amén. Entonces, dejemos de rebelarnos contra la autoridad. Vamos a respetar a nuestras autoridades civiles, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Hasta el que está barriendo, hermano. Si está barriendo ahí en la calle y te dice, pase por un lado, pasa por un lado. Pero no, hasta aventamos más basura para que le voy a dar más trabajo, ahí le va más trabajo. No, seamos obedientes a nuestras autoridades. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. ¿A cuántos de ustedes les gusta pagar impuestos? El 16%. A ver, levante su mano. ¿Sabía que en otros países está más arriba? 20-30%. Países de primer mundo. Entonces, no hay que quejarnos. Sí, hay unas leyes que son injustas, pero ellos darán cuenta de eso delante de Dios. Y tampoco salgamos con una pancarta y, estoy en contra. No, hermanos, no. Es que ¿dónde están los cristianos? Se esconden. No, no nos escondemos. Pero sabemos que el Señor tiene control de todo. Y que las personas que están es porque el Señor las ha establecido.
y hay un orden también. Sabemos que hay muchos abusivos, pero ellos tendrán que dar cuenta. Ahora, cuando nos pidan que hagamos algo en contra de lo que dice la Escritura, entonces ahí no vamos a obedecer. No tenemos por qué obedecer. Amén. Entonces, gracias a Dios por su consejo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tú eres la autoridad suprema, Señor, que tú gobiernas sobre todos. Y tú nos has dejado la palabra para poder entender este principio de autoridad, para someternos a nuestras autoridades en la iglesia, en el gobierno, en el hogar, que podamos ser obedientes también, Señor, no unos rebeldes, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por todo, Señor. Te damos gracias en esta tarde, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.